Bien, entonces vamos a darle un fuerte aplauso al ingeniero Dávila para que pueda iniciar su presentación. Adelante, ingeniero, por favor. Bien, buenos días con todos. Agradezco al ingeniero Lagos por la presentación. Y realmente para mí es un honor y una grata coincidencia dar esta ponencia relacionada a tsunamis en este día tan importante, porque hoy, 5 de noviembre, se conmemora el Día Mundial de la Concienciación sobre los tsunamis. En los últimos 100 años han ocurrido más de 50 tsunamis que ha cobrado la vida de más de 260.000 personas. Y en ese sentido, la Asamblea General de las Naciones Unidas establece este día como tal, con el fin de aumentar la conciencia en la población en temas de preparación y lo más importante que vengo a hacer ahora en la difusión del conocimiento, ¿no? Es así que desde el Laboratorio de Geomática vengo a presentarles esta metodología que hemos propuesto para evaluar la vulnerabilidad de edificaciones ante tsunamis, integrando dos cosas. En primer lugar, los vuelos fotogramétricos con RPAs, que son los sistemas de aeronaves pilotadas remotamente, y simulaciones numéricas de tsunamis. El problema es que cuando queremos evaluar vulnerabilidad ante tsunamis, o en general, mediante otros fenómenos naturales, muchas veces se llevan o se siguen los métodos tradicionales. Por ejemplo, hacer las inspecciones en campo con una ficha, o si queremos levantar la topografía, ir con los equipos tradicionales, pero el problema con esto es que tiene mucha demanda en cuanto al tiempo que nos va a tomar recolectar la información y también el costo. Además, cuando no realizamos estos levantamientos con precisión, las propuestas que vayamos a tomar no van a ser las más adecuadas porque no se está representando el problema de forma precisa. Es así que decidimos abordar el tema de implementar tecnologías innovadoras para realizar este tipo de evaluaciones de vulnerabilidad. Entonces, esta es la vista general de la metodología que propusimos en el laboratorio. De forma resumida, en la parte superior tenemos los datos de entrada de nuestro modelo. Básicamente estos datos los vamos a recolectar solamente con vuelos fotogramétricos, con vuelos con drones. Del lado izquierdo tenemos la adquisición de los parámetros de nuestras edificaciones. Esto lo hemos propuesto mediante un vuelo oblicuo con drones, en donde vamos a poder obtener un modelo tridimensional de nuestra área de estudio de forma precisa, en donde podamos extraer información como el material de construcción, número de pisos, entre otros. Del lado derecho tenemos la evaluación de peligro por tsunami. En este caso propusimos igualmente vuelos fotogramétricos en donde el objetivo, la intención va a ser obtener la topografía que va a ser usada en nuestra simulación numérica de tsunamis. Entonces, como resultado del lado derecho obtenemos un mapa de peligro por tsunami. Estos dos productos, me refiero al modelo tridimensional y el mapa de peligro, son los insumos del modelo de vulnerabilidad, que es el que se muestra aquí. Este modelo se llama el modelo de Papatoma. Es un modelo que ha sido propuesto por investigadores expertos en tsunamis, quienes en base a su experiencia han propuesto que debemos evaluar este tipo de parámetros para evaluar la vulnerabilidad ante tsunami. Ellos asignaron pesos a estos parámetros, ¿no? Seguramente estamos familiarizados con este tipo de evaluaciones de sumas ponderadas, ¿no? De parámetros para peligro y vulnerabilidad, pero en este caso ellos mejoraron estos parámetros, estos pesos, y llegaron hasta una cuarta versión, ¿no? Este es el modelo, la cuarta versión del modelo de Papatoma para evaluar la vulnerabilidad, porque fueron a lo largo de los años comparando los resultados con tsunamis pasados, ¿no? Es así que fueron refinando estos pesos y finalmente llegaron a estas fórmulas. Finalmente, todos estos cálculos nos llevan a un índice de vulnerabilidad que está en la parte de abajo, ¿no? Ese índice es el índice de vulnerabilidad que resulta de la suma de todos estos parámetros y que finalmente representan qué tan vulnerable es una vivienda ante el tsunami. Mientras más grande es el índice, mayor va a ser el nivel de vulnerabilidad.
Entonces, vamos ahora a pasar componente por componente de esta metodología. En primer lugar, ¿cómo evaluamos el peligro con una gran precisión? Para eso nosotros propusimos los vuelos fotogramétricos que se utilizan para distintos fines, pero en este caso lo usamos para obtener la topografía y el uso de suelo de nuestra zona de estudio, porque el uso de suelo representa en cierta medida qué tan rugoso es el terreno y finalmente eso se considera en la parte de la inundación ante el tsunami. Para ello nosotros fuimos a nuestra área de estudio, que fue el distrito de Ancón, hicimos los vuelos con drones, llevamos equipos geodésicos para mejorar la precisión, la referencia de nuestras imágenes y finalmente luego del procesamiento obtuvimos este tipo de resultados. Por ejemplo, del lado derecho tenemos un modelo tridimensional en donde la información que nos interesa es cómo es el terreno y cómo es el uso de suelo, si hay viviendas, vegetación o simplemente tenemos terreno, entre otros, porque eso influye en la rugosidad, ¿no? En la rugosidad del terreno. Entonces, del lado izquierdo tenemos los dos insumos, el modelo digital de terreno por la izquierda y luego el uso de suelo. Estos dos parámetros nos van a servir para hacer este tipo de simulaciones numéricas y finalmente representarlas en un modelo tridimensional, aprovechando los insumos que nos dan estos vuelos fotogramétricos. Por ejemplo, vemos del lado izquierdo un mapa de inundación ante tsunamis, luego un mapa de en qué tiempo arribarían las olas del tsunami, analizando un escenario sísmico, un sismo de magnitud 8.95, que es uno de los probables que ocurrirían en esta zona de estudio. Y aquí viene lo interesante. Si nosotros presentamos estos mapas, y finalmente acá tenemos unos mareogramas que indican cómo varía la altura de las olas durante el tiempo. Resulta tal vez un poco complejo de entender para autoridades o la población que nunca han visto este tipo de información relacionada a tsunamis. En ese sentido, nosotros propusimos este tipo de simulaciones ya hace varios años, en donde aquí tenemos ya la simulación numérica del tsunami, pero en un modelo tridimensional. Entonces, es más fácil ya para la población, para las autoridades, poder ver cómo es que ingresan las olas, cómo se produce la inundación. Y lo más importante, miren que la altura del tsunami aumenta y decrece sucesivamente con la llegada de las distintas olas del tsunami, pero esto se entiende de mucha mejor manera en este tipo de videos. Entonces, por ejemplo, explicarle a la población, a autoridades, que olas después de más de 2 horas de ocurrido el sismo van a ser importantes, va a ser complicado. Pero si vemos aquí el tiempo del video, ya pasaron más de 2 horas y sigue habiendo inundaciones importantes del tsunami. Ese es el propósito de este tipo de videos, de simulaciones, que se logran cuando usamos los vuelos fotogramétricos. Ahora vamos por el segundo componente, que es cómo extraemos los atributos de las viviendas. Para ello propusimos un vuelo oblicuo. Este es un vuelo distinto, otro tipo de técnica, de tecnología que tienen estas aeronaves, en donde la cámara del vuelo, como ven en el video de la izquierda, ya no va a estar posicionada a 0 grados, es decir, no va a tomar las fotografías en dirección de nadir, sino va a tener una dirección oblicua hacia adelante y hacia atrás. ¿Por qué es importante esto? Porque nosotros vamos a poder tomar mucha mayor información de cómo es la fachada de las viviendas, cómo son todos los elementos que se encuentran en nuestra área de estudio. Entonces, finalmente, podremos obtener ese tipo de modelos tridimensionales. Ahí tenemos la playa Miramar, la playa Las Conchitas en Ancón, en donde, mediante este tipo de vuelos oblicuos y a una baja altura, podemos representar adecuadamente cómo es la fachada, de qué material, cuántos pisos tienen estas viviendas, entre otros parámetros. Finalmente, también podemos hacer mediciones. Por ejemplo, tenemos esta vivienda costera, en donde nos importa dentro del modelo cómo es o cuánto es la altura del muro perimétrico, porque en cierta forma los muros perimétricos reducen el impacto de las olas del tsunami. Eso podemos hacerlo mediante este modelo tridimensional, y que sería complicado realizarlo en campo, ¿no? Estar midiendo los muros perimétricos y muchos otros parámetros que hemos levantado con este modelo.
Muy bien, entonces, finalmente tenemos el resumen de los atributos que hemos extraído de este modelo tridimensional. En primer lugar, tenemos la vulnerabilidad de la edificación del lado izquierdo, que representan todos los parámetros propiamente de las viviendas que las vuelven vulnerables ante un tsunami. Y esto se relaciona con el material, el número de pisos, cómo está orientada la vivienda, la cimentación y entre otros parámetros que propusieron esos investigadores. Del lado derecho tenemos algo interesante que no se refiere a cómo es la vivienda, sino cómo es el entorno. Por ejemplo, nos importa en qué fila se encuentra la vivienda con respecto a la costa, si hay muros de protección, si hay muros costeros, es decir, todos estos parámetros que no se encuentran en la vivienda, sino en su entorno y que pueden volverla más o menos vulnerable ante el tsunami. Entonces, la metodología consiste en clasificar estos parámetros de vulnerabilidad y asignarles un valor de vulnerabilidad. Por ejemplo, de -1 a +1, que se encuentra en la tabla, siendo los valores positivos o los más grandes aquellos que representan una mayor vulnerabilidad ante el tsunami. Por ejemplo, para entenderlo fácilmente, si vamos a evaluar el material de construcción, tenemos concreto armado, albañilería y madera en nuestra área de estudio. Lógicamente, los de madera son más vulnerables y por eso se les asigna un valor de +1. A los de albañilería, un valor de 0, y a los de concreto armado, por ser menos vulnerables, un valor de -1. Sucesivamente, con los otros parámetros, vamos asignando estos valores y finalmente hacemos una suma ponderada de todos estos parámetros para calcular el índice de vulnerabilidad. Recordemos, mientras más alto es el valor, representa que la vivienda es más vulnerable ante el tsunami. Entonces, el método consiste en determinar estos tres parámetros. En primer lugar, del lado izquierdo tenemos la vulnerabilidad de la edificación. Repito, recopilamos la información solamente de la vivienda, hacemos los cálculos y tenemos un mapa de este parámetro. Después, evaluamos el entorno, si hay muros costeros, si hay objetos móviles, por ejemplo, botes que pueden servir como proyectiles, ¿no? Pueden producir un impacto que daña aún más la vivienda, y entre otros parámetros que también se evalúan con el modelo tridimensional, y determinamos finalmente un mapa. Después tenemos el tercer componente, que es exposición, y esto lo obtenemos del mapa de peligro por tsunami, que también lo obtuvimos con los vuelos fotogramétricos. Entonces, los valores mayores de este último parámetro representan las viviendas que estarían afectadas por una mayor altura de inundación del tsunami. Esos tres mapas finalmente se juntan en uno solo, que viene a ser el primer componente de este modelo, la vulnerabilidad estructural. A ese parámetro se le asigna un factor de 2/3 y el otro tercio se le asigna a la vulnerabilidad a la intrusión de agua. Es decir, básicamente, qué porcentaje de la vivienda se estaría inundando ante el escenario que estamos analizando. Entonces, tenemos un peso de 2 a la vulnerabilidad estructural, un peso de 1 a la del agua y finalmente una suma ponderada. Determinamos el índice de vulnerabilidad que se representaría ya en finalmente el mapa de vulnerabilidad ante tsunami. En nuestra área de estudio hemos evaluado 452 viviendas, en donde aproximadamente la tercera parte tendría una vulnerabilidad alta, ¿no? Que son los colores amarillo, naranja y rojo, vulnerabilidad moderada, alta y muy alta. Concentrándose principalmente en la parte norte, que son de la playa Las Conchitas, ahí tenemos una asociación de negocios, de restaurantes, que debido al material, principalmente de madera, son viviendas de un solo nivel, y también debido a la exposición, porque las mayores profundidades se encontrarían en ese sector, es que estas viviendas terminan teniendo una vulnerabilidad mayor con respecto a las otras edificaciones. Para tener una idea de esta vulnerabilidad, por ejemplo, tenemos una vivienda con vulnerabilidad muy alta. Repito, debido al material, principalmente estas son de madera, de un nivel. Luego tenemos una de vulnerabilidad alta, que si bien es cierto tiene las mismas características, por encontrarse más alejada de la costa, tiene una menor exposición, ¿no? Menores profundidades de inundación se esperan en esta edificación.
Luego, una vulnerabilidad promedio, ya estamos teniendo edificaciones de albañilería con un mayor número de pisos, por ejemplo, este hotel con 3 pisos, y finalmente, una vulnerabilidad menor, que no se refiere solamente a la característica de la edificación, sino recordemos también cómo es el entorno y cómo es la exposición, qué profundidades de inundación tiene esta vivienda. Y dado que las profundidades son menores en esta parte, en el sector sur, que es la parte de la playa Miramar, es que estas viviendas tienen vulnerabilidades de los menores niveles. Muy bien, entonces, las conclusiones de este estudio son las siguientes. En primer lugar, hemos propuesto una metodología innovadora que integra tecnologías recientes como los vuelos fotogramétricos, las simulaciones numéricas y finalmente un modelo de vulnerabilidad para evaluar la vulnerabilidad propiamente del tsunami. Este modelo es bastante aplicable. Hemos visto su aplicación en el distrito de Ancón mediante un sismo que se espera y que produciría un tsunami, en donde hemos usado básicamente los datos de la topografía, el uso de suelo, cómo son los atributos de las edificaciones, para finalmente en el mapa identificar las zonas críticas. Después, los resultados. Hemos analizado 452 viviendas, alrededor de la tercera parte tendría una vulnerabilidad de nivel alto, concentrándose en la parte norte, en el sector norte, donde esto depende, repito, del material, número de pisos, el entorno y cómo sería el peligro por tsunami. Entonces, yéndonos más al modelo de vulnerabilidad, hemos visto que la metodología que proponemos mediante una reconstrucción tridimensional nos da una mejora de la visualización en los dos componentes. En primer lugar, cómo es el peligro por tsunami, porque hemos visto un video tridimensional que es fácilmente entendible por la población y autoridades, y por otro lado tenemos el modelo tridimensional de las edificaciones, en donde extraemos fácilmente y con precisión los atributos de las viviendas y del entorno. Entonces, esta es una herramienta bastante eficaz y es muy replicable en otras zonas costeras de nuestro país. Nosotros, entonces, en ese sentido, recomendamos integrar este tipo de tecnologías no solamente en la parte de tsunamis, sino también en lo que es la GRD, en otros tipos de fenómenos naturales. Pero para eso hay que establecer lineamientos, ¿no? Porque distintos tipos de vuelos sirven para distintos fines, hay temas de precisión, de error, que deberían haber recomendaciones o lineamientos. Asimismo, recomendamos que para tomar medidas o decisiones hay que hacerlas con resultados de gran precisión, ¿no? Incorporar datos de alta resolución nos van a ayudar a entender de mejor forma cómo es el problema y qué medidas podríamos proponer. Sugerimos también implementar este tipo de modelos porque han sido modelos validados, propuestos por especialistas a nivel internacional, expertos en tsunamis, y no tanto como lo que tal vez usualmente hacemos en nuestros estudios, en donde tenemos parámetros un poco gruesos o que no se orientan tanto al fenómeno natural que estamos estudiando, y muchas veces los pesos que asignamos a estos parámetros se basan en el criterio del evaluador, ¿no? Y eso puede cambiar entre evaluador y otro, mientras que aquí los pesos han sido asignados y validados durante muchas versiones a lo largo de los años. Ahora, este tipo de estudios es bastante interdisciplinario, no solamente corresponde a la ingeniería civil, y por eso recomendamos impulsar la capacitación y colaborar con otras disciplinas para realizar este tipo de estudios. Bien, este estudio comenzó con la propuesta que hizo Predes y USAID en un inicio del año 2024 de investigaciones de gestión del riesgo de desastre con enfoques de inclusión y de barrio, ¿no? Nosotros escogimos esta zona de Ancón en la mancomunidad de Lima Norte y finalmente lo llevamos a un artículo científico que fue financiado por el Vicerrectorado de Investigación de la UNI. Muchas gracias.